Bueno, pues buenos días, muchas gracias por asistir a este seminario. Mi nombre es Paola Castro y soy la jefa del Departamento de Asia, de Desarrollo de Mercados en Asia y Países ECA de Extenda. Hoy tenemos la oportunidad de reuniros para haceros llegar las oportunidades que abre el sector agroalimentario en India para las empresas andaluzas. Como ya os comentábamos en la convocatoria que os enviamos para este seminario, la clase media india se supone que está en torno a 60 millones de personas y con un país con más de 1.350 millones de habitantes, el segundo país más poblado del mundo, y ahí que está desafiando a China, ¿no? Se supone que en el 2050 le sobrepasará en población, pues entendemos que es un gran mercado de oportunidad para el sector agroalimentario en este país. Además, se suman los cambios de hábitos de vida, los cambios de familia y el aumento de esa clase media que quiere consumir productos más sofisticados, de mayor valor añadido, más modernos y listos para consumir debido sobre todo a la salida de la mujer y la incorporación de la mujer al mundo laboral. Con todos estos ingredientes se abre un gran campo de oportunidad para empresas de este sector. Por otra parte, las zonas rurales que tradicionalmente han sido más conservadoras y siguen siéndolo en sus hábitos de consumo, están siendo el objetivo de las grandes cadenas de alimentación, con lo cual no solo para productos de alto valor añadido y productos gourmet, sino también para productos tradicionales encontramos oportunidades en este mercado. Desde Extenda, últimamente hemos puesto en marcha, para adaptarnos a la situación actual de la pandemia, todos nuestros servicios orientados a una versión online. De este modo, en junio de 2020 se puso en marcha el Plan Activa Internacional, que trabajaba en 3 campos. Uno, en la detección de oportunidades para empresas andaluzas en los mercados internacionales, incluso durante la pandemia. Otro, la transformación digital de Extenda para adaptar todos nuestros servicios al formato online. Y otro, una reducción drástica en las cuotas de participación en nuestros servicios para que ninguna empresa dejara de participar en acciones internacionales por el tema de la cuota, de modo que todas las ferias se tasaron en 1.000 euros por participación y el resto de servicios en 100 euros por participación. Además, tenemos en marcha varios programas de asesoría y consultoría internacional que también se están prestando de manera online y que hoy tenemos la suerte de contar con nuestra compañera Paula Rosell para que os explique cómo funciona el programa de asesoramiento legal en el área de... Ella lleva todos los programas en el área de Asia y entre ellos uno de los países objetivos es India, que consideramos que es uno de los mercados que pueden encontrar las empresas mayores dificultades y con esto le tendemos un puente para poder ayudarles. Toda la programación de acciones que hemos llevado a cabo en estos meses y todos los seminarios que hemos desarrollado los encontráis en la página web de Extenda, www.extenda.es, donde además podéis consultar periódicamente la situación del COVID en los distintos mercados y además las oportunidades que van surgiendo como demandas de posibles demandas de productos que nos hacen llegar los importadores y que podéis tener ahí a vuestro alcance. Por mi parte, le cedo la palabra a mi compañera Paula para que os cuente un poco el programa que comentábamos de asesoramiento legal en India y a continuación intervendrán Iñaki Soto y Nuria Machicot, que son nuestros socios de la Antena de India, de la consultora Inversis, que serán quienes nos hablen más en detalle de estas oportunidades. Muchas gracias. Tienes la palabra, Paula. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Como decía Paola, yo pertenezco al Departamento de Consultoría y Formación Especializada de Extenda, donde tenemos una batería de servicios a disposición de todos vosotros. Entre ellos, y como programa estrella, tenemos el programa de asesoramiento legal del que os voy a dar unas pinceladas y algún comentario a la vista de vuestros perfiles que he estado analizando. Pues bien, el objetivo de nuestro programa es ayudar a las empresas, en definitiva, a resolver y dilucidar los asuntos jurídicos relevantes con los que se encuentran en sus procesos de internacionalización, que pueden ser de diverso contenido. Ahora lo veremos. Este asesoramiento se presta en 61 países de las zonas Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica y Caribe, África y MENA y Asia y Pacífico, que es donde se encuadraría el asesoramiento legal en India, que es el que hoy nos ocupa, ¿no? Se pretende con este programa que las empresas cuenten con un asesoramiento legal a la hora de vender o abordar proyectos en el extranjero. El asesoramiento aborda los campos mercantil, laboral y fiscal y tiene una serie de beneficios que voy a decir muy brevemente.
¿Qué os ofrecemos? ¿Qué ofrecemos a las empresas andaluzas? Os ofrecemos consultoría legal personalizada para enfrentar a vuestros procesos con mayor seguridad jurídica, que en definitiva es lo que se trata. Muy importante el asesoramiento sobre la legislación aplicable en las materias concretas que os ocupan. En este caso a nosotros nos ocupa el sector agroalimentario en el mercado de India. Pues en eso podemos asesoraros. ¿En qué aspectos concretos versa, digamos, esta consultoría? Pues se analiza los requisitos para la exportación de los productos y la normativa aplicable. Aquí entramos desde clasificación arancelaria, tema de aduanas, permisos fitosanitarios, digamos, normativa no arancelaria, en el sentido de posibles barreras que puede aportar que puede generar el mercado. También el tema de la redacción de contratos, la protección de derechos de propiedad intelectual e industrial y sobre todo una cosa muy importante, el tratamiento tributario tanto en destino como en origen, que van a generar estas operaciones a nivel fiscal en vuestras empresas en España también. Como requisitos de acceso, perdón, los requisitos de acceso son simples. Pueden entrar a participar a empresas andaluzas de todos los sectores y de todos los tamaños. Se exige, sí, bien, que todo eso lo cumplís, que haya una facturación mínima de 50.000 euros y que la empresa tenga un proyecto de internacionalización. Si no tiene un plan definido, que al menos cumplimente una serie, digamos, de cuestiones que nosotros les vamos a plantear en un guión. Eso sería, en definitiva, las condiciones de participación. En la metodología de trabajo se alarga, digamos, o se desarrolla a lo largo de 75 días naturales. 75 días naturales en el que vais a tener unos consultores a vuestro servicio. Quería insistiros en que no es un programa de consultas, no es un programa pequeñito de consultas concretas, sino que se hace una asesoría profunda, digamos, y de calado, se entra en la ejecución de documentos concretos, se hacen documentos de distribución, de agencia, de comisión, pacto de socios, todo con las características propias de vuestros clientes, importadores o distribuidores. El resultado de esta consultoría se trabaja 75 días, concluye un informe final donde vosotros vais a tener estos documentos concretos, digamos, entregados. Se van a entregar los documentos concretos, no sé si será en indio, pero sí en inglés, por supuesto. Pues del tema de hacerlo en indio podría verse porque lo estamos haciendo en otros mercados, pero tendríamos que verlo. En principio no habría problema, o al menos hacerlo en doble versión, indio e inglés. En relación al equipo de consultores, esto es una buena noticia y deciros que nosotros contamos para la ejecución de este proyecto con una asesoría externa, aunque desde Stenda lo controlamos y estamos metidos a fondo en los proyectos, del Ernst & Young Abogados. Del Ernst & Young Abogados para el mercado de India, que es una empresa con varias oficinas en India, líder mundial en servicios de auditoría, de consultoría y en otros mercados contamos también, en concreto el de Norteamérica, con otro proveedor, que es la empresa AT de Consultores, y Crow Global, que es una red mundial de despachos de abogados un poco más pequeñitos que prestan esta consultoría. No os quiero entretener mucho más, deciros que hemos ejecutado 128 proyectos en 2020. Ahora os voy a pasar por el chat, y además lo tiene Paola y Virginia también lo tienen, mis datos de contacto personales y los del programa, y deciros que todo el proceso de cumplimentación de la solicitud se puede hacer vía online. Simplemente decir una cosa, que a la vista de vuestros perfiles, que sobre todo he visto que hay mucho aceite, aceituna, frutos secos, algo de dulce, zumos y batidos, quería deciros que si vosotros estáis operando en los mercados, en este mercado en concreto, en India ya, y necesitáis, tengo aquí unas notas que os voy a comentar, por ejemplo, asistencia de cómo... acceder al mercado, si con un comisionista, con un agente, con una filial, si queréis ver el riesgo que podría tener un establecimiento permanente, un almacén, podríamos cubriros todos esos servicios. Si por el contrario, por ejemplo, no estáis operando y dices, este mercado es verdad que es un mercado muy complejo, aunque se está abriendo y hay una clase media que está resurgiendo, como decía Paola, pero tratar con el mercado es complejo. ¿Cómo exporto? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Pues, ¿qué quieres hacerlo? A través de una exportación directa, a través de un contrato de distribución, a través de la creación de una empresa conjunta, una joint venture,
Hay muchísimas maneras de abordar el mercado y para eso tenéis todo el apoyo de nuestro programa y mío en concreto. Paola, no me quiero extender más. Ahora voy a pasar los datos en el chat. No sé si me quieres hacer algún comentario más. Nada, muchas gracias, Paula. Yo me había adelantado y había puesto tanto tu correo electrónico directo como Pues el de perfecto. consultoría legal para cualquier empresa que quiera un mayor detalle. Y Sí. si te parece, pues le damos paso también a Nuria Machicot y a Iñaki Soto de nuestra antena de la India, quienes nos harán la presentación. Tendréis también después la oportunidad, las empresas que así lo han solicitado, de tener esa reunión B2B con la antena, y será mi compañera Virginia García Ponce, que es la responsable del mercado indio dentro de mi equipo, de organizar esas reuniones con vosotros y estaremos aquí para lo que necesitéis. Pues sin más, Nuria e Iñaki, os damos la palabra. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula, por la introducción y por, sobre todo, esas pequeñas notas que has dado del mercado de India. Y muchas gracias, bueno, Paola, es muy interesante el servicio de consultoría legal que Stenda ofrece a las empresas andaluzas. Bien, empezamos hablando de la población de India, antes de analizar un poquito más el sector de alimentación. India tiene una población de 1.300 millones de personas, ya lo ha comentado Paola, es decir, es el segundo país más poblado del mundo, después de China. India tiene una tasa de crecimiento importante de 1,2 anual, y esto significa que en los próximos años superará la población china, convirtiéndose en el país más poblado del mundo. También lo ha adelantado la compañera Paula. India tiene una densidad de población muy alta. Ya ven que hay 421 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, 5 veces la densidad de España. Aquí tenemos únicamente 92 habitantes por kilómetro cuadrado. La población en India es una población muy joven. La media de edad está en 28 años, frente a los 42 años de España o los 47 años de Japón. En cuanto a la ubicación, India tiene una ubicación privilegiada, ya que está localizada en el sudeste asiático. En términos de población, esta zona, el sudeste asiático, representa las 2/3 partes de la población mundial. Ahí dejamos este dato. Pasamos. Hemos comentado que India tiene 1.300 millones de personas, pero ¿cómo viven? ¿Dónde viven? El 35% de la población india en estos momentos vive en las ciudades. Delhi, la capital, está en el norte, y Mumbai, en el sudeste, son dos grandes urbes de cerca de 24 millones de habitantes. India además tiene 53 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Y es que 17 de las 20 ciudades con mayor crecimiento poblacional del mundo son indias. 12 millones de personas, para que se hagan una idea, migran todos los años de la zona rural a las ciudades. Pasamos. En cuanto a las tendencias demográficas, Paola ya lo ha comentado, pero India cuenta con una clase media alta muy interesante y sobre todo está en continuo crecimiento. En la actualidad, India es la tercera economía más grande del mundo en términos de paridad de compra y está experimentando, como decimos, un crecimiento constante de la clase media. En el 2018, la clase media alta, ojo, hablamos en términos indios. ¿Qué nos referimos con clase media alta? Pues con unos ingresos que van de 8.500 a 40.000 dólares. Esta clase media alta representaba en el 2018, como decía, un 21%, es decir, 61 millones de hogares. Pero en el 2030, buenas noticias, esta clase media estará representada y representará un 44%, es decir, 168 millones de hogares. Como ya hemos comentado, India tiene una población muy joven. Más del 50% de la población, es decir, más de 600 millones de habitantes, tienen menos de 25 años. Pero si subimos esta barrera hasta los 35 años, tendríamos el 65% de la población. Un dato muy interesante para los productos de consumo es el crecimiento de los ingresos per cápita. En los últimos 4 años ha crecido un 28%. Ya que han pasado de 1.476 euros en el 2015 a 1.888 euros en el 2019. Hasta aquí la breve presentación de India. Ahora voy a dar paso a mi compañero Iñaki, que va a presentar la situación COVID en India. Gracias, Nuria. Gracias, Paola y Virginia. En cuanto a la situación COVID, pues como en tantas cosas en la vida, India va un poco al contrapié con el resto de la humanidad, ¿no?
Si aquí en Occidente la primera ola fue dramática para nosotros, fue un auténtico tsunami y nos pilló a todo el mundo con la guardia bajada. En India, ¿no? La situación fue más bien la contraria. Fueron capaces de cerrar su economía, cerrar sus fronteras a la llegada de la pandemia, a la llegada de turistas, a la llegada de viajeros extranjeros, con lo que consiguieron, digamos, mitigar ese primer impacto ralentizándolo muchísimo, ¿no? Lo que ocurre es que, pues, como tantas cosas en India, está todo muy marcado por la densidad poblacional y por la falta de recursos que tienen, con lo cual, aunque fue poco a poco la pandemia avanzando, pues fue casi imparable, ¿no? Hasta llegar a niveles en el mes de mayo, junio, julio, dramáticos, en los que la curva empezó a acelerarse hasta llegar a un pico en el mes de septiembre. Entonces, ese proceso desde la mitigación de la primera ola en el mes de marzo hasta el mes de agosto fue provocando que el gobierno fuera decretando distintas fases de confinamiento cada vez más estrictos, con lo cual la economía se vio muy perjudicada, ¿no? Y llegó un momento en el mes de septiembre en el cual el gobierno decidió que había que tomar una decisión, que o bien se seguía confinando a la población, con lo cual la economía iba a reventar, o bien pues se asumían los casos que estaba habiendo y por lo menos se intentaba reactivar la economía. Sorprendentemente, cuando se liberaron todos los confinamientos, lo que ocurrió fue que se dobló la curva y empezó a caer de forma muy acelerada el número de casos. De forma que el final de año fue fantástico en India. No solamente porque se empezó a reactivar la economía de forma muy importante, sino que encima se pensó que se había vencido la pandemia. Con lo cual, digamos que se tornaron las cosas y el negativismo se tornó en positivismo, el consumo se empezó a disparar, el propio gobierno empezó a tener unas expectativas de recuperación brutal, de forma que incluso se habló que iba a ser la economía de mayor crecimiento del mundo durante este año 2021, etcétera, etcétera. Y también ocurrió otro tema que lo he podido experimentar durante este mes que acabo de regresar de India, que es que la gente se relajó. Se relajó de forma que la gente sin mascarilla por la calle o con la mascarilla mal puesta, en las reuniones la gente se quitaba la mascarilla, etcétera, etcétera. Es verdad que no es lo mismo India a 35 grados que Pamplona a 6, en la que la mascarilla casi se agradece, pero lo cierto es que la gente se ha relajado en exceso y lo que ha ocurrido es que desde el mes de marzo el número de casos está creciendo de forma imparable y a una velocidad brutal. Ayer se batió el récord de casos con 113.000 casos en un solo día, superando incluso el pico que había ocurrido durante la primera ola en el mes de septiembre. Ya veremos qué va a ocurrir, porque, como bien he dicho, la gente se ha relajado en exceso, están intentando volver a concienciar de lo importante que es seguir tomando medidas de precaución, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la gente está cansada, está saturada y va a ser difícil. Es impredecible cuál va a ser la situación a partir de ahora, ¿no? El tiempo lo dirá, pero parece que los meses que vienen a partir de ahora van a ser preocupantes y complicados. En cuanto al impacto, pues ha habido impactos directos e impactos indirectos, ¿no? El impacto directo, pues obvio, ¿no? La paralización de la economía, la recesión durante esos trimestres de cierre de los negocios, etcétera, etcétera, fueron muy importantes. Fue el trimestre junio-septiembre, pues probablemente la economía mundial con mayor impacto, sobre todo porque es que realmente se paró la economía en su totalidad. Pero luego la realidad es que el rebote también fue igualmente fuerte, de forma que se reactivó muchísimo la economía y el año no va a ser tan dramático, el año fiscal que en India acaba el 31 de marzo, que justo acabamos de terminar, ¿no? De forma que las previsiones, tanto del propio gobierno como las previsiones a nivel internacional, son muy positivas en cuanto al año 2021. Ya veremos en qué queda esta segunda ola, que también me parece que les va a golpear muy fuerte. Pero sobre todo, probablemente en lo que a nosotros nos atañe, es más importante el impacto indirecto que ha habido del COVID, ¿no? India es un país descomunal, lo explica muy bien Nuria y anteriormente Virginia.
los cambios son muy lentos, porque hay que cambiar muchísima población, mucha población que ha vivido toda su vida de una forma muy tradicional, etcétera, etcétera, y que tiene unos hábitos de consumo muy arraigados, ¿no? En cuanto a dónde comprar, qué tipo de productos consumir, etcétera, etcétera. De repente el COVID ha supuesto un cambio que probablemente podemos decir que ha sido de una década o de 2 décadas en cuanto a la adaptación a nuevos hábitos como el consumo, el e-commerce, ¿no? El pedir productos de un perfil más determinado, más higiénicos, etcétera, etcétera, ¿no? De determinados productos que hasta ahora eran poco menos que anecdóticos, de repente han sido asumidos como productos habituales. Y sobre todo los hábitos de consumo tipo e-commerce, probablemente el cambio que han tenido, el que han experimentado, ha sido pues lo que he dicho, de más de una década. Ha ocurrido a la vez de este proceso de COVID, de cambio de hábitos de consumo, etcétera, un cambio también en el gobierno. Aprovechando, digamos, pues la situación de crisis a nivel internacional, el gobierno ha tomado una deriva proteccionista. Ha promulgado un programa que se llama Atmanirbhar Bharat, que significa India autosuficiente, en el cual intentan fomentar la producción local y tanto desde el punto de vista de incentivos para la competitividad, ¿no? En la inversión en infraestructura, en modernización, en inversión en tecnología, etcétera, etcétera, pero también en cuanto al blindaje hacia las economías extranjeras, ¿no? Ha habido incrementos de barreras arancelarias, mayor proteccionismo, blindaje de las licitaciones internacionales, etcétera, etcétera. Esto también es un tema que nos preocupa en determinados sectores y en este sector en concreto pues es un tema preocupante, ¿no? Si el proceso que había ocurrido durante los últimos años de reducciones arancelarias rebota y comienza a crecer, pues hay productos que se van a ver muy, muy perjudicados, ¿no? Como los analizaremos a partir de ahora. Y de nuevo le doy la palabra a Nuria, que va a empezar a analizar los tipos de productos que estamos hablando en el sector agroalimentario y terminaré la presentación yo con unas pinceladas sobre los canales de distribución. Nuria. Gracias, Iñaki. Bien, ahora vamos a realizar un breve análisis de cada categoría de producto, como ha comentado Iñaki. Vamos a empezar centrándonos en el sector de alimentación y bebidas y, en primer lugar, les vamos a dar unos datos para que lo puedan, sobre todo, dimensionar. India es un gran consumidor a nivel mundial. Estamos hablando del 6º mercado mundial de consumo de alimentación. El 70% de las ventas de alimentación tiene lugar en el canal retail y el 70% de este sector de alimentación no está organizado. La parte positiva es que el sector organizado, que es decir, el moderno, se está desarrollando muchísimo en los últimos años. La mayor parte de los alimentos que se comercializan en India son frescos. Únicamente el 32% de los productos son procesados, aunque este porcentaje no deja de crecer. India, además de ser un gran consumidor, también es un gran productor. Es líder mundial en ganado bovino y producción láctea, es líder mundial también en producción de especias y condimentos, es potencia mundial en pescados y mariscos, ocupa la 2ª posición a nivel mundial y, por último, es gran productor de frutas y verduras y también ocupa una 2ª posición a nivel mundial. Pasamos. En este slide analizamos el sector de frutas y verduras y hemos indicado que India es el 2º productor mundial, detrás de China, y India es el primer productor mundial en varias especies, en varias frutas, como son la banana, la papaya y el mango. No obstante, India importa fruta que no produce, como pueden ser las naranjas, fruta con hueso, frutos rojos, por un importe de más de 3.000 millones de dólares. El principal proveedor de la fruta de India es Estados Unidos, con una cuota del 28%, y España exportó en el 2019 4 millones de dólares, es decir, un 1%. Pasamos. Dejamos la parte de frutas y verduras, que son los productos frescos, y ahora nos vamos a centrar únicamente en el sector de alimentos procesados. El consumo de alimentos procesados representa el 32% del sector de alimentación. Este sector registra un importante crecimiento anual de un 8,5%. En la tabla de la derecha pueden ver la evolución del consumo de comida envasada, clasificada en 12 categorías. Destaca el crecimiento de los aceites comestibles, con un crecimiento del 88% en los últimos 5 años, seguidos por la pasta, la comida preparada y los snacks.
Las principales tendencias que justifican este crecimiento del consumo de alimentos procesados son, por un lado, el crecimiento de la población urbana, ya lo hemos comentado, y la expansión de cadenas de supermercados en las ciudades Tier 1 y Tier 2. Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay un aumento de la demanda de alimentos procesados, envasados y congelados. Además, no podemos olvidar la actual preocupación por la seguridad alimentaria y la trazabilidad que la situación COVID ha conllevado. Y por último, no menos importante, está el auge del e-commerce. Pasamos. Analizamos ahora el sector del aceite de oliva. Buenas noticias. Este sector tiene unas previsiones de crecimiento de casi un 20% hasta el año 2025. Los aceites más consumidos en India son aceite de palma con una cuota del 33%, seguido por colza con 19%, soja 16%, girasol 13% y por último oliva 1,43%. Las categorías de aceites de grasa vegetal presentan el mayor crecimiento anual con una tasa de un 32%. Si nos fijamos en el grupo 1509, el principal proveedor de aceites de oliva es España, con una cuota del 78%, líder del mercado, seguido por Italia con una cuota del 18%. En total, España exportó a India en el 2019 por un valor de 20 millones de dólares. Estamos todavía en el grupo 1509. El patrón de consumo del aceite de oliva por el consumidor indio es que busca un bajo grado de acidez, que prefiere una baja coloración, no les gusta el aceite muy oscuro. Hay que tener en cuenta que cocinan comida especiada, con lo cual suelen mezclar los aceites con sus especias, como romero, orégano, pimienta. Prefieren el aceite de oliva extra light, por su aroma más neutro. Compran formatos pequeños. El 40% del aceite de oliva se presenta en envases de menos de 250 mililitros. Es una forma de probarlo. Prefieren el aceite de orujo por su menor precio. Los altos índices de hipertensión, también de diabetes y otras enfermedades cardiovasculares de la población india están provocando un aumento del consumo del aceite de oliva. Son buenas noticias para el aceite de oliva español. Usan el aceite de oliva como producto cosmético. El aceite, ellos entienden que tienen propiedades muy hidratantes, no solo para la piel, sino también para el cabello. Pasamos. Seguimos ahora con el sector de la aceituna. El consumo de la aceituna crece continuamente en India. Las aceitunas que suelen importar son principalmente las negras y se emplean como ingrediente en una variedad de platos de restauración, en ensaladas, en pizzas, sándwiches, etc. Durante el 2018 las importaciones de este tipo de aceituna, la aceituna negra, crecieron un 65%, mientras que las importaciones de aceituna verde se redujeron un 1%. El principal proveedor de aceituna de India es de nuevo España, junto con el aceite, con una cuota del 89%, líder absoluto, es decir, 4,8 millones de dólares. Le siguen a mucha distancia Egipto, Portugal e Italia. Los principales usos de la aceituna en India son, ya lo he adelantado, como ingrediente extra en sándwiches, embutidos, hamburguesas, como ingrediente de ensalada, como aperitivo y como plato de cocina mediterránea. Pasamos. Productos cárnicos. India es el mayor productor mundial de carne de búfala. El 90% de las exportaciones indias de productos animales corresponden a la carne de búfalo. En cuanto a la carne de pollo, el 36% del total de la carne producida en India es avícola y la mayor parte de ella, el 90%, se comercializa en fresco. El pollo es muy típico en India, dentro de la dieta india. Como sabrán, está prohibida la cría de ternera para su sacrificio y también para su consumo. Por último, el consumo de cerdo per cápita es muy bajo todavía, estamos hablando 0,1 kilo al año, debido a la influencia tanto de la cultura como también de la religión. En el cuadro de la derecha pueden ver la evolución de las importaciones de carne por categorías. El código 0203, que corresponde a la carne de animales de la especie porcina, tanto fresca, refrigerada, congelada, es la que registra mayores valores. Los principales proveedores de carne en India son Bélgica, con una cuota del 27%, seguida muy de cerca de Nueva Zelanda, con un 26%. España ocupa la tercera posición, con un 20%, es decir, $1 millón. Pasamos.
Analizamos ahora el sector de la confitería. Este sector tiene una tasa de crecimiento anual de un 6,7%, estamos hablando de un crecimiento interesante, y las grandes ciudades indias como Delhi, Mumbai, es decir, Tier 1, Tier 2, Hyderabad, Bangalore, son las mayores consumidoras de dulce en el país. En el gráfico de la derecha pueden ver la evolución del crecimiento del consumo de las 4 categorías de productos de confitería en India. Destaca el crecimiento de las galletas y golosinas. Ahí, vale, bien, pasamos. Analizamos el sector de los frutos secos. Se trata de la partida arancelaria 0802 y nos vamos a centrar únicamente en lo que son almendras y nueces. En India hay producción local y esta producción está concentrada en 3 estados del norte de India. India importó más de 800 millones de dólares de almendras en el 2019. El principal proveedor de almendra es Estados Unidos. Ya ven ahí el gráfico de la derecha con una cuota de un 71%. Le siguen a mucha distancia Emiratos Árabes Unidos y Australia, con una cuota del 6 y el 7 respectivamente. España, lamentablemente, no ha realizado exportaciones significativas en los últimos años. Les damos 2 datos de consumo de India de estos 2 frutos secos. El consumo per cápita de la almendra se sitúa en 0,07 kilogramos y las nueces tienen un PVP, un precio de venta al público que oscila entre 20 y 25 dólares el kilo. Pasamos al sector bebidas y nos centramos en el sector del vino. El consumo del vino creció un 87% entre el 2012 y el 2017. No obstante, el volumen de consumo es todavía pequeño. Los vinos más populares son el vino tinto y el vino blanco. El mayor crecimiento lo ha experimentado últimamente en los vinos fortificados, es decir, vino Porto, Jerez, etc. El motivo es que son más dulces y baratos que los tranquilos, que los vinos tintos o que los blancos. El vino espumoso todavía no es muy conocido. Principales barreras para la comercialización del vino. Para empezar, nos gustaría indicar que hasta el 2001 solo estaba autorizada la importación de alcohol y, previa justificación, únicamente a algunos hoteles y a personal diplomático. El vino tiene un arancel muy alto, ya ven ahí, un 150%. Se observa una falta de cultura del vino por parte del consumidor indio. Y además hay que sumar que hay un desconocimiento del vino español. A día de hoy no hay una imagen de vino español en India. Los indios están acostumbrados, además, a bebidas alcohólicas de alta graduación. No nos podemos olvidar que son excolonia británica. Por último, las religiones en India no favorecen el consumo del vino, ya que el 80% de la población es hinduista, casi el 14% de la población es musulmana y hay un porcentaje pequeño, un 2% de la población es sikh. Los principales proveedores de vino de India son Singapur, sorpresivamente, porque no es productor, pero entendemos que es una puerta de entrada. Entendemos que se trata de vinos a granel, y Australia. Ambos están igualados con una cuota del 24%, seguidos por Francia, 19%, Italia, 10%. España se encuentra en la 7ª posición, es el 7º proveedor de vino a India con una cuota del 3%, es decir, 600.000 dólares. Pasamos. Analizamos brevemente el sector de zumos. El grupo analizado es el 2009, que corresponde a jugos de frutas y otros frutos. La mayor parte de los zumos tienen un arancel alto, casi un 50%. India importó en el 2019 un total de 43 millones de dólares procedentes de China, con una cuota del 28%, seguidos por Israel, 10%, y Países Bajos, 10%. España es el 4º proveedor, con una cuota del 8%, es decir, 3,4 millones de dólares. Y hasta aquí el breve análisis por categoría de productos. Doy paso ahora a mi compañero Iñaki, que va a desarrollar las formas de acceso al mercado, canales de distribución, normativa, etiquetado y, por último, consumidor final. Iñaki, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Nuria. Vamos a analizar un poquito la forma de entrada y cómo se distribuyen los productos en India. Si bien me vuelvo a reiterar, no es tan importante las cifras o la foto actual, sino la evolución que está sufriendo el mercado, ¿no? Porque India, como bien he dicho anteriormente, es un país hiper tradicional, muy conservador, en el que las cosas se hacen de una forma muy determinada y que ha habido unos usos y costumbres muy arraigados en el país durante muchísimos años, ¿no? Por ejemplo,
el comercio, como bien ha dicho antes Nuria, mayoritariamente es un comercio tradicional no organizado. ¿Qué es el comercio tradicional no organizado? Pues todo el mundo más o menos se puede hacer idea de los puestecillos que hay en todos los pueblos, en todas las zonas semiurbanas, pero también lo que se denomina en India kiranas, ¿no? Las kiranas son esas pequeñas tiendas del tamaño pequeñísimo, de unos pocos metros cuadrados, en los que se ofrecen productos de consumo normalmente de una sola variedad, ¿no? Ahí pues bien están los alimenticios, o bien están los de utilities, etcétera, etcétera, ¿no? Los pequeños ultramarinos históricos. Pero esa es la situación que había hasta hace nada. Pero la evolución está cambiando de una forma brutal, ¿no? Aquí a la derecha pueden ver que si el comercio tradicional no organizado en el año 2017 era el 88%, en el año 2021 estamos hablando del 75%. Ha habido un cambio increíble. Yo siempre suelo poner, y lo siento por los que me hayan escuchado en otras ocasiones, siempre suelo poner de ejemplo que yo llevo 20 años viviendo y trabajando en India, y que hace 10 años tenía que hacer 2 horas de coche para poder comprar yogures. Y ahora, en menos de 10 minutos, tengo igual 10 sitios donde puedo comprar yogures. Esa es una evolución increíble que ha sufrido el país a todos los niveles, no solamente con los yogures, sino podemos extrapolarlo al aceite de oliva, a las aceitunas, etcétera, etcétera, productos que se han hecho productos habituales ya, digamos, dentro de la cesta del consumidor indio. Y estamos seguros que poco a poco va a haber más y más productos que se van a incorporar, ¿no? Aquí ven pues, las tasas de crecimiento que ha habido en el sector, que como pueden ver, estas son tasas de crecimiento anual, no entre grupos, sino anual, es enorme, ¿no? Ya de por sí, India, como bien hemos explicado, es un mercado enorme, ¿no? Es el tercer mercado retail más grande de Asia, después de economías pues, como China y Japón. Obviamente hay cadenas físicas muy importantes, cada vez más disponibles en todas partes. Son cadenas que inicialmente solamente estaban presentes en las grandes urbes, de hecho en el centro de las grandes urbes, y ahora tienen sus megamalls en las grandes urbes, pero sus pequeñas tiendas de conveniencia de ultramarinos prácticamente en la mayoría de todas las ciudades Tier 1, Tier 2, Tier 3. Tier 3 en India, si bien hemos hablado antes que había más de 55 ciudades de 1 millón de habitantes, podemos estar hablando de ciudades de más de 300.000 habitantes, por lo cual podemos hablar de cientos de ciudades en las que ya hay presencia de un mercado retail organizado. Hubo un cambio legal hace 4 años en el cual se permitió que el comercio minorista multimarca pudiera estar presente en India de forma con mayor porcentaje de accionariado. Eso anteriormente había sido una barrera infranqueable para las grandes cadenas de distribución. De hecho, recuerdo que Carrefour hizo algún intento en el pasado, pero se acabó yendo del país. Y al haberse liberalizado o relajado las restricciones a las inversiones de las grandes cadenas de distribución, lo que ha hecho ha sido que las grandes empresas internacionales hayan empezado a estar presentes en India, cada vez con unos proyectos más y más ambiciosos. Esto de aquí a 5 años va a cambiar de una forma increíble. Estoy seguro que van a proliferar pues, las grandes cadenas que todos tenemos en mente de supermercados internacionales. En cuanto al e-commerce, es difícil insistir lo suficiente en este tema. El cambio que ha habido en India es brutal. Hasta hace nada esto era anecdótico, ¿no? Aquí tienen las cifras del año 2011 y ahora es absolutamente habitual a todos los niveles, no solamente el e-commerce en el sentido de voy a comprarme un aparato electrónico, etcétera, ¿no? La gente ya utiliza el e-commerce para la compra de productos frescos o productos alimenticios, ¿no? Esto, sin duda alguna, ha sufrido el grandísimo respaldo de la necesidad acuciante que han tenido durante varios meses de no poder salir a los mercados tradicionales que a la vez han sido grandísimos focos de infección. Se han identificado las grandes aglomeraciones que había habido en los mercados tradicionales como un sitio a evitar, ¿no? Con lo cual la gente ha probado si puede hacer la compra en Nature's Basket y de repente se dan cuenta que efectivamente, oye, que te llegaba la compra perfectamente empaquetada, etcétera, etcétera, a casa sin
sin ningún tipo de problema y sin haber tenido que desplazarte hasta estos sitios, ¿no? Probablemente lo que he explicado anteriormente, ¿no? El cambio que había habido, de otra forma hubiéramos tardado décadas en producirse. Y esto se está expandiendo regionalmente, no solamente a las grandes ciudades, sino también a las zonas rurales, lo cual va a hacer que, sin duda alguna, pues se convierta en un mercado con un auge brutal. Estamos hablando que, claro, el 50% de la población india tiene menos de 25 años. Obviamente eso facilita muchísimo estas cosas, ¿no? Todo el mundo vive pegado al móvil, al igual que en Occidente, ¿no? Y la gente se ha acostumbrado a utilizar el móvil pues también para comprar sus productos de consumo diario. En cuanto a las tendencias, pues un poquito ya las hemos ido explicando, ¿no? La presencia de sectores mucho más dinámicos, el retail multicanal, pero también a la vez el énfasis en determinado tipo de productos que hasta ahora no tenían gran relevancia, ¿no? El hecho de que haya habido esta pandemia, pues también la gente se ha dado cuenta que pues, tiene que empezar por preocuparse por sus hábitos alimenticios, etcétera, etcétera. No solamente de lo que come, sino cómo lo come, dónde lo come, etcétera, etcétera. El gobierno indio ha hecho un énfasis también muy importante en los últimos 5 años sobre la emisión de medidas de seguridad alimentaria, normativas de certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y poco a poco, volviendo al comienzo de la explicación, la gente tiene más dinero, la clase media crece, y cuando tienes más poder adquisitivo y tienes capacidad para elegir, pues eliges marcas, que hasta ahora pues no era así. India siempre ha sido un sector marcado por el precio, porque entre otras cosas pues era un factor determinante. Y ahora poco a poco pues empieza a haber cierto margen de maniobra en este sentido, ¿no? En cuanto a Horeca, bueno, Horeca, pues, ¿qué vamos a decir? Lo vemos en el día a día nuestro, ¿no? Era un sector con un crecimiento brutal, increíble, por lo que hemos hablado, ¿no? Cada vez hay más gente que viaja, no solamente los 11 millones de turistas extranjeros que llegan al país, sino también el turismo doméstico, que es enorme en India. La gente viaja de estado a estado, se aloja en hoteles, consume en restaurantes, hay muchísimo turismo de negocios o desplazamientos de negocios. Es un sector que va creciendo de una forma muy grande, pero sin duda alguna pues es probablemente el sector que más se ha visto impactado por el coronavirus, ¿no? La gente, los propios estados han blindado a la llegada de gente de otros estados, con lo cual pues ese turismo doméstico y esos viajes de negocios han caído en picado. Y qué decir de los 11 millones de turistas extranjeros, pues este año, o sea, van a quedar en unas cifras totalmente anecdóticas, ¿no? Esto pues ejerce un efecto muy importante también en el producto español que va dirigido a este sector, ¿no? He visto por ahí a empresas amigas que sin duda alguna pues tienen este mercado como objetivo, ¿no? El jamón, por ejemplo, obviamente pues el mayor consumo se produce en el sector Horeca, ¿no? Es un producto que todavía no ha dado ese salto al gran consumo, a la gran distribución y se centra muchísimo pues en este tipo de restaurantes italianos o mediterráneos, en los buffets de hoteles de 5 estrellas, de 4 estrellas. Obviamente este parón que ha habido ahora mismo pues hace que vaya a tener un impacto negativo a lo largo de este año, por ejemplo, en cuanto a este tipo de consumo, si bien obviamente pues todo pasará, Dios quiera, y se reactivará de forma muy importante en los años venideros, ¿no? También otra tendencia del sector Horeca es el tema de las startups que ha habido, los nuevos hábitos de consumo, ¿no? Si aquí tenemos nuestros globos, etcétera, etcétera, en India hay grandísimas empresas que te cogen la comida de cualquier sitio, te la llevan, incluso te hacen a comprar en el supermercado, etcétera, etcétera, y esto se está disparando, ¿no? La gente ha empezado a utilizar este tipo de empresas y se ha habituado a ellas y sin duda alguna pues han venido para quedarse, ¿no? Pues es muy cómodo, sobre todo teniendo en cuenta los atascos que hay en India, el tiempo que tardas en desplazarte de cualquier sitio de un sitio a otro y el coste, ¿no? Que es muy, muy barato. Obviamente, pues lo que hemos estado explicando, cada vez la gente tiene más dinero para poder salir a comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y vamos a ir un poquito más rápido. En cuanto a la forma de acceso y en cuanto a las barreras de entrada que hay, ¿no? En este sentido, todavía son altas. Si bien la comparación con otras economías, como puede ser China, pues todavía es relativamente favorable, estamos hablando de que es un arancel que tiene un impacto importante en cuanto al precio final que van al consumidor, ¿no? Lo que
pueden ver abajo a la derecha, ¿no? Si el precio medio de una botella de aceite aquí puede ser 5 o 6 euros redondeando, pues en día casi se duplica. Es una barbaridad. No solamente por los aranceles, que son altos, ¿no? En el aceite de oliva estamos hablando que es el 45%, sino también pues, en los costes de distribución, etcétera, etcétera. En cuanto al GST, que es su IVA, su impuesto sobre el valor añadido, también en el año 2017, antes había una mirada de impuestos a todos los niveles, locales, regionales, estatales, nacionales, encima se concatenaban, era un auténtico disparate. Desde el año 2017 hay un impuesto sobre el valor añadido, ahí se llama World Service Tax, y básicamente en productos alimentarios mayoritariamente es el 5%, si bien determinados productos alimentarios se consideran bienes normales o bienes de lujo, muy poquitos de lujo, casi todos son normales, y hay algunos de ellos que pueden estar graduados al 12 o al 18%, pero mayoritariamente casi todos ellos son el 5%. Para ir avanzando, desde el año 2010, bueno, ya existía esta norma mucho antes, ¿no? Pero desde el año 2017 hay un organismo que regula todos los estándares en términos de calidad alimentaria que se llama FSSAI, Food and Service and Standard Authority of India, que dice cómo se tiene que importar, qué documentos hace falta, etcétera, etcétera, y qué tipo de documentos hace falta para realizar una importación. No vamos a entrar en detalle porque tardaríamos mucho, pero que sepa que hay una normativa muy estandarizada y que es de obligatorio cumplimiento, a la vez que cada uno de los productos obviamente tiene unas certificaciones obligatorias o unas cuarentenas, etcétera, etcétera. Puede ser muy largo entrar en detalle ahora mismo. Lo mismo sobre el etiquetado. El etiquetado no deja de ser estándar o bastante parecido a otros productos, si bien pues tiene algunas peculiaridades, como tener que determinar si es un producto vegetariano o no. Es muy importante en India el impacto vegetariano, porque hay un porcentaje de la población que se declara vegetariana que pasa el 30%, pero hay un porcentaje todavía mayor al que el tema vegetariano, como mínimo, le supone un valor de determinación sobre si lo compro o no lo compro. Hay gente que es, digamos, pues vegetariano durante determinados días, durante determinados periodos del año, o hace unas pequeñas excepciones en determinadas cosas, etcétera. Pero sí que mira si el producto es vegetariano o no, con lo cual es un tema que tiene que estar marcado en la etiqueta. Lo mismo que determinados productos requieren determinar si tiene algún tipo de origen animal o si ha tenido algún contacto con el ganado, etcétera, etcétera. Algunas cosas muy especiales que determina la FSSAI. Es importante determinar que también hay que poner quién es el importador y el precio máximo de venta, ¿no? El máximo retail price que tiene que estar marcado en la propia etiqueta. En cuanto al vino, pues también, vamos a entrar en detalle, que también tiene su normativa específica. Y en cuanto para entrar ya en el punto determinante, ¿no? El perfil del consumidor. Lo que hemos hablado, ¿no? Anteriormente, la población millennial que hay en India es increíble. La población de menos de 25 años, hemos dicho que era de casi la mitad de la población y el 65% por menos de 35 años. Estamos hablando que es una población muy influible, no sé si existe la palabra, ¿no? Sobre la que se puede realizar determinadas campañas de captación, por así decirlo, y sin duda alguna es mucho más voluble o volátil a los cambios de gustos y están mucho más dispuestas a experimentar en determinadas cosas, incluso también en cuanto a los hábitos vegetarianos o no vegetarianos. Hay muchísima gente que simplemente es vegetariano porque en casa todo el mundo es vegetariano o es una tradición, pero que está dispuesta a experimentar, ¿no? En cuanto a la influencia cultural y religiosa, pues salvo el tema del consumo vacuno, que sí que es cierto que es una línea roja y que es muy difícil que la población hindú, este 80% de la población hindú vaya a cambiar ese tema. Muy poquita gente experimenta con carne de vaca. El resto sí que es fácil que puedan cambiar, ¿no? La población musulmana, en este caso es importante, es un 13%, no va a consumir nunca carne, obviamente, pero la población hindú sí que puede llegar a consumir carne de cerdo. En estos momentos no la consume mayoritariamente porque todavía en India la carne de cerdo se equiparan mentalmente a un producto sucio, ¿no? Los cerdos ahí en India, todavía muchos de ellos se ven por la calle, etcétera, etcétera. Y es como que no han roto esa barrera. Obviamente con campañas de marketing y de concienciación es un tema que se puede cambiar perfectamente y que llegará un momento en el que se puede disparar ese consumo, ¿no?
obviamente por lo que hemos ya repetido varias veces, ¿no? Cada vez hay más dinero, la gente está dispuesta a gastarse más en alimentación y también pues, en ocio, ¿no? En salir a consumir fuera. Y para finalizar, pues las ferias, no sabemos este año qué va a ser de ellas. Yo acabo de regresar de una de ellas con bastante buena organización y un éxito muy importante de participación en cuanto a las empresas indias. Obviamente la situación era bastante buena hace unas semanas y la gente se ha animado a ir a una feria física, pero no sabemos cuál va a ser la situación en los meses venideros. Las más importantes que tenemos por delante son Annapurna y Ahar, que son en el mes de septiembre y que esperemos que para entonces ya la situación haya cambiado de forma muy importante y que podamos incluso hacer una participación desde Extenda en estas ferias, ya veremos cómo, pero sería muy interesante y sería desde luego una muy buena señal. Y hasta aquí la presentación. Lo siento si nos hemos tenido muchísimo y esperamos que haya despertado interés en las empresas andaluzas. Si bien no para el muy corto plazo, sin duda alguna, India es un sitio donde hay que estar en el medio plazo o en el corto medio plazo, porque es un país que va a experimentar un crecimiento enorme y sin duda alguna no solamente en cifras, sino en gustos del consumidor. Pues nada más, muchísimas gracias y por supuesto estamos a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, Iñaki y Nuria. La verdad que la presentación interesantísima y por supuesto que apostamos por ir haciendo otras actividades en el mercado. En lo que referías a las ferias, que nos parece una iniciativa interesante y que esperamos recuperar lo antes posible, pues no dependen solo de nuestra voluntad, sino de cómo evolucione todo. Pero sí que efectivamente tenemos presente la importancia, sobre todo en estos mercados asiáticos que a nosotros nos ocupan, de recuperar la presencialidad, ¿no? en los destinos. Tenemos en mente esas ferias y iremos viendo cómo evoluciona todo. Muchas gracias a los dos por la presentación. Yo ahora le dejo la palabra a Virginia para moderar el turno de preguntas y seguir con las reuniones que hay agendadas. Muchas gracias. Buenos días de nuevo, gracias a todos. Interesantísimas intervenciones. Estoy segura que tenemos dudas, ¿no? No sé si no somos muchos, yo creo que es manejable que vayáis levantando la mano y vayáis trasladando alguna pregunta y vamos comentando. ¿Alguna pregunta? Paco, te veo mirando intensamente. Paco de Colorín. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Prefieres dejarla para después, cuando mantengáis las reuniones o...? No te escuchamos, Paco. Buenos días, muchas gracias. Pues, bueno, la verdad que no tenía tanto conocimiento del mercado chino y eso que había hablado del mercado indio y eso que en alguna ocasión había hablado con Ignacio, pero sobre todo me ha impresionado mucho el crecimiento que se espera y creo que es muy, muy importante. Tengo una pequeña duda. En el tema del e-commerce, a lo mejor el producto que yo vendo, que sabemos que es jamón, bueno, para las personas que no sepan, jamón y los derivados del jamón, ¿puede ser interesante los formatos chiquititos de loncheado y ese tipo de cosas? ¿Llega el conocimiento del consumidor indio a ese nivel o quizá hay que esperar un poquito? Hola, Paco. Sí, sin duda. Yo creo que precisamente ese es el tipo de formatos que se van a dirigir al e-commerce, ¿no? En el e-commerce la gente lo que busca es este tipo de producto gourmet pequeñito para probar, que sea pues, de un consumo muy impulsivo, casi te diría, ¿no? Y sí que yo le veo sentido, ¿no? Que productos como el tuyo vayan a tener cabida en el e-commerce. De hecho, fíjate, le veo hasta un más sentido, más fácil que entre a través del e-commerce que entre en la gran distribución tradicional, ¿no? Hay muchísimas barreras todavía psicológicas para que veamos un jamón en el consumo masivo, ¿no?
Lo veo más complicado en ese sentido. En cambio, en el e-commerce, no, porque en el e-commerce precisamente lo que se busca es esa variedad, ¿no? Tener una gran disponibilidad de determinados tipos de productos y que la gente pueda encontrarlos. Sí que es cierto que también en el e-commerce una de las barreras que te vas a encontrar, Paco, es que hay determinadas cadenas de e-commerce que no distribuyen carne. O sea, que todavía tienen esa barrera de decir, no, aquí solamente productos alimenticios, pero no productos cárnicos. Pero bueno, estoy seguro que a ver de todo y que están creciendo. En la feria, en esta Indusfood que acabo de estar, había varias empresas de e-commerce y estoy seguro que algunas de ellas pueden estar interesadas en tu producto. Vale, yo lo único comentarte, Paco, que tu comentario la verdad que es muy acertado, porque ya hemos comentado que, por ejemplo, los formatos de aceites, las botellas son más pequeñas. Al consumidor indio sí que le gustan esos formatos más pequeños. En cuanto a tu producto, sí que se comercializa a través del e-commerce. Ahora, producto tuyo sustitutivo, un poco como quizás competencia tuya, que es el jamón serrano, ese jamón que se importa desde Italia, y sí que se presenta así, como tú dices, en sobres, que está troceado, y te podemos pasar algunas fotos para que veas un poco cómo se presenta, con lo cual, perfectamente, nos parece muy acertado. Tu producto es de nicho, con lo cual ahí tu nicho va a ser, pues quizás es igual el e-commerce ahora y luego el sector Horeca, ya sabes. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a ver cómo entramos en el mercado y podemos colaborar. Muy bien. Gracias, Paco. Gracias, Rafael, por tus comentarios. Gracias, Rosa, de Almaco del Guadalquivir también, a Rafael de Pérez Barquero. Yo tenía una pregunta que quizá lo habéis tratado, pero me gustaría que le diéramos una pincelada un poquito mayor, o si no, me reúno yo después con vosotros. De la experiencia que tenemos nosotros en, como saben, el desarrollo de las campañas de aceituna en India, pues a mí me surge siempre una duda con el tema de la importancia de la distribución tradicional, ¿no? De la venta en las kiranas, ¿no? Que hay algo como que sí que tenemos que pensar en el e-commerce y que tenemos que pensar en el gran desarrollo de la distribución moderna, pero no sé, yo desde aquí me planteo, bueno, ¿y cómo llego a la...? Porque yo he visto consumidores de renta media alta haciendo una compra habitual en las kiranas, ¿no? ¿Cómo llego ahí? Si me podéis dar una pequeña pincelada. Gracias. Sí, y totalmente cierto lo que tú dices. O sea, no podemos quedarnos con la punta del iceberg, tenemos que ir a por el iceberg, ¿no? Y la realidad es que a día de hoy el consumo, el 75% del consumo se genera en este tipo de establecimientos, ¿no? Obviamente, este establecimiento pues, tiene sus limitaciones. No vamos a esperar que tenga producto congelado, ¿no? Va a ser muy difícil que podamos ofrecer un producto congelado en una kirana. Pero aceitunas, por supuestísimo que tienen que estar presentes, ¿no? Y no solamente ir hacia el consumo más tradicional. En cuanto a los estudios, hemos hablado de la aceituna, ¿no? Sin duda alguna. Yo creo que realmente la curva empezará a apuntar hacia arriba en el momento en el que el consumo se haga propio, se haga consumo habitual, que se consuma como un producto snack mientras están viendo un partido de cricket delante de la televisión, ¿no? Y ese debiera ser el objetivo de este tipo de productos, ¿no? El que se distribuyan de forma masiva en cualquier sitio, etcétera, etcétera. Las kiranas al final no dejan de ser parte de la cadena de distribución habitual. No estamos hablando que compran productos, no sé cómo decirlo, de extraperlo o de mercados de distribución poco convencionales. No, siguen comprando. Te vas a encontrar tu pasada de dientes Colgate y tu jabón Dove. O sea, son productos que se importan de igual forma y que se distribuyen hacia ese tipo de cadena de distribución final, ¿no? Pero sí que son parte del consumo habitual, que sin duda alguna tendríamos que hacer un esfuerzo para que nuestros productos vayan también en una buena parte hacia ese tipo de distribución. No sé cómo ves tú, Nuria. A ver, bueno, comentar que kiranas, cuando hablamos de kiranas de estos tienditas de barrio, tiendas pequeñas que están pues, repartidas por toda India, es que hay que tener en cuenta que hay 13 millones de kiranas en estos momentos en India. Con lo cual, bueno, fijaros, es que es un canal de distribución importantísimo. Cuando hablamos del retail,
de alimentación, decimos que el 92% es no organizado, es decir, está en manos de las quiranas, y únicamente el 8% estamos hablando que es un canal organizado, moderno, a través de supermercados, tiendas gourmet y tiendas especializadas. Con lo cual, las quiranas sí que son importantes y se están desarrollando mucho. ¿Por qué? Porque hasta ahora en India estaban muy acostumbrados a comprar todo a granel. ¿Y cómo lo compraban y dónde? En las quiranas. Ahora, poco a poco, en vez de comprar tanto a granel y tanto fresco, están evolucionando, el consumidor indio está evolucionando y está cada vez consumiendo y comprando más productos elaborados. Ahí es cuando, gracias a esta nueva tendencia, en ciertas quiranas encontramos aceite de oliva de origen español, con lo cual las aceitunas, desde luego, yo creo que sea uno de los siguientes productos que se puedan introducir en este tipo de canal. ¿Me escucháis? No te escuchamos, Virginia. Si quieres, Paco. Ahora. Perdón, es que no consigo activar el audio. Disculpad. Paco, adelante. No, que estoy preguntando, ¿en la quirana hay congelado? Ya habéis dicho que no hay, pero hay refrigerado. ¿No? Refrigerado. Hay kiranas y kiranas. Mayoritariamente no. Mayoritariamente no. Pero a ver, tu producto sí que va a ser muy difícil que se distribuya en una kirana. Porque en una kirana, básicamente, la interacción es una tienda de este tamaño de ancho, el tendero está de cara al público y el comprador está en la calle, por así decirlo, ¿no? Mayoritariamente. No se va a ver, o sea, el consumidor no pasa dentro a consumir, a comprar cosas. Es más bien, pues eso, un producto que aquí ya sabes lo que te vas a encontrar, lo ves, etcétera, etcétera, y haces el pedido, etcétera, etcétera. El jamón no lo veo yo nunca en una kirana. El jamón lo veo mucho más, pues eso, en un expositor, en condiciones refrigeradas, etcétera, etcétera. Lo veo más en un comercio retail organizado. Veo muy poco flexible. En cambio, el aceite, pues sí que es más fácil, ¿no? Que esté en la estantería y que lo pides, ¿no? Tu producto, obviamente por la propia evolución que va a haber en el consumo, o sea, en la distribución organizada, no te tendrías que preocupar por llegar a la kirana. No creo que nunca vaya a convertirse en un producto, desgraciadamente, y te lo digo con dolor de corazón, desgraciadamente en India va a ser difícil que adopten el jamón fácilmente, pero sí que sin duda alguna tener su hueco en la distribución organizada, sobre todo primero en las grandes ciudades, primero de todo obviamente en los supermercados gourmet, que cada día hay más y más variados. Luego en el retail organizado primero en las grandes superficies, las grandes ciudades, y poco a poco más por capilaridad en más sitios menos grandes, ¿no? Pero nunca creo que llegue a la kirana. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces tenemos unos minutos hasta que empiecen las reuniones. Vamos a dar por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a mi compañera Paula Rosell, a Paula Castro. Yo he sido muy pesada, tenéis todos mis datos, cualquier consulta me la podéis hacer llegar. Gracias y seguimos. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias. Bueno.